¿Crees que el amor puede derribar los muros más altos que una persona construye alrededor de sí misma? ¿Qué sucede cuando la sencillez y el cariño de una joven de origen humilde desafían el mundo de lujo y frialdad de un poderoso millonario? Un hombre que se había cerrado a la vida tras una gran pérdida. La historia que vamos a contarte hoy es un relato real que hemos recibido aquí en el canal. Es un testimonio de que el verdadero valor no está en el dinero o el poder, sino en la valentía de luchar por lo que siente el corazón. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, queremos pedir tu ayuda. Estamos intentando alcanzar nuestra primera gran meta de 1000 suscriptores y cada suscripción cuenta. Si te gustan nuestras historias, por favor, suscríbete al canal para no perderte ninguna. No te olvides de dejar tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y, por favor, déjanos un comentario. ¿Tienes una historia parecida que te gustaría compartir? O simplemente, cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta leeros. Ahora sí, acomódate y vamos a conocer la increíble historia de amor de Sofía y Alejandro. Hola a todas. No sé muy bien cómo se empieza a contar algo así. Llevo meses, quizás un año, entrando a este foro y leyendo sus historias, sintiendo un nudo en la garganta con algunas, sonriendo con otras. Siempre en silencio. Pero hoy siento que, si no lo saco, me va a explotar el corazón. Necesito ponerlo en palabras, aunque sea una. ¿Ves? Necesito que alguien sepa que esto fue real. Mi historia no es de esas de película, aunque a veces lo pareciera. Es más bien una de esas historias que suceden en voz baja, en los silencios, en las miradas que duran un segundo más de lo normal. Todo lo que sé ahora, todo lo que siento, se lo debo a un solo día. Un día que empezó como cualquier otro y terminó cambiándome la vida para siempre. Para que entiendan, tienen que saber de dónde vengo. Llegué a Valencia desde mi pueblo de Galicia, con poco más que una maleta llena de ropa cosida por mi madre y el recuerdo de mi abuela, que era la que me había enseñado que hasta en los días más grises se puede encontrar un poquito de luz. La ciudad me parecía un monstruo. Los edificios eran tan altos que sentía que me iban a tragar, el ruido de los coches era un murmullo constante que me taladraba la cabeza y la gente caminaba tan rápido, con la mirada fija al frente, que me hacían sentir invisible. Yo, que venía de un lugar donde todos nos dábamos los buenos días, me sentía increíblemente sola. Fue una agencia de empleo la que me encontró el trabajo. Niñera para el hijo de Alejandro Salazar. El nombre no me dijo nada al principio, pero la chica de la agencia abrió los ojos como platos y me explicó que era uno de los empresarios más importantes del país. Un hombre, según ella, frío, intocable y viudo. La idea me dio pánico. Yo, en una mansión, cuidando al hijo de un millonario. Era absurdo, pero necesitaba él. Trabajo desesperadamente. La entrevista fue exactamente como la había imaginado en mis peores pesadillas. La casa era, no tengo palabras, parecía un museo, mármol por todas partes, muebles que daban miedo tocar y un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Cuando él entró en el salón, sentí que el aire se volvía más denso. Era alto, con el pelo oscuro y una mirada que no te veía, te analizaba. Me sentí pequeña, insignificante, con mi vestido sencillo y mis nervios a flor de piel. Su pregunta fue directa, cortante, sin un ápice de calidez. Me preguntó por qué debería confiarme lo más importante de su vida, su hijo, y no sé de dónde saqué las fuerzas, pero le contesté con la verdad. Le dije que no tenía títulos ni experiencia en casas como esa, pero que sabía escuchar, que sabía cuidar y que mi abuela me había enseñado que un niño necesita amor por encima de todas las cosas. Hubo un silencio larguísimo, sentí que duró una eternidad, y al final solo asintió y me dijo que empezaba al día siguiente, que no toleraba errores. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo, su hijo de 6 años, era un niño precioso, pero con una tristeza en los ojos que me rompía el alma. Era como una versión en miniatura de su padre, silencioso, distante, encerrado en su propio mundo. Las anteriores niñeras no habían durado nada. La casa era un reflejo de ellos dos, grande, impecable y terriblemente vacía. Él, Alejandro, apenas estaba. Se iba antes de que yo llegara y volvía cuando Mateo ya dormía. Los fines de semana se enterraba en su despacho. Era como un fantasma en su propia casa. Poco a poco empecé a aplicar lo que mi abuela me enseñó. Le hablaba a Mateo de mi pueblo, de los ríos, de los animales. Le cantaba las canciones que ella me cantaba a mí. Empezamos a pintar, no en folios, sino en grandes pliegos de papel en el suelo del salón. Pintábamos bosques, souls gigantes, dragones. Al principio, él solo miraba. Luego empezó a coger los pinceles. Y un día, sin más, mientras pintábamos un arco iris enorme, escuché su risa. Fue un sonido bajito, casi tímido.
pero para mí fue como si de repente se encendieran todas las luces de la casa. Esa risa lo cambió todo. Empezó a sonar más a menudo. Resonaba por los pasillos de mármol y parecía que les daba vida. Y entonces empecé a notar que el fantasma del despacho salía más a menudo. Al principio solo observaba desde la puerta. Veía a Mateo correr hacia mí para enseñarme un dibujo, o reír a carcajadas mientras jugábamos en el jardín. Yo hacía como que no me daba cuenta, pero sentía su mirada clavada en mi nuca. Una mirada que ya no era solo analítica. Había algo más en ella, algo que no sabía descifrar. Curiosidad. Quizás. Y así llegamos a ese día. El día que lo cambió todo. Empezó como cualquier otro martes. Me levanté temprano, el sol de Valencia ya se colaba por las enormes ventanas de mi habitación. La casa ya no me parecía tan fría. O quizás era yo que había aprendido a encontrar el calor en las pequeñas cosas. El desayuno con Mateo fue como siempre, lleno de sus preguntas sobre los animales de mi pueblo. Quería saber si las vacas realmente dormían de pie y si los zorros eran tan astutos como en los cuentos. Su risa era mi música de fondo. Alejandro bajó a tomar un café justo cuando estábamos terminando. Normalmente solo nos daba los buenos días y se iba, pero esa mañana fue diferente. Se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, y se quedó mirando, no a Mateo, a mí. Fue solo un instante, pero me sostuvo la mirada y por primera vez vi algo distinto en sus ojos. No era frialdad, era otra cosa. ¿Nostalgia? ¿Cansancio? No lo sé. Solo sé que sentí un vuelco en el estómago. Me dio los buenos días con una voz un poco más suave de lo normal. Y se fue a trabajar. Esa pequeña diferencia marcó el resto de mi día. Estaba inquieta, como si esperara algo, sin saber qué era. Pasé la mañana con Mateo en el jardín. Hacía un día precioso. Construimos una cabaña con unas sábanas viejas y unas sillas. Nos metimos dentro y le conté la historia del dragón que en vez de fuego echaba flores por la boca. Mateo estaba feliz, reía con ganas y yo me sentía plena, en ese momento, en esa cabaña improvisada. Sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Al levantar la vista, lo vi. Alejandro estaba en la ventana de su despacho mirándonos. No se escondía. Se había quedado allí, de pie, simplemente observando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no la apartó. Yo sí, él. Corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Por qué había vuelto tan pronto? Siempre comía afuera. Sentí que tenía que romper ese momento. Esa tensión que se había creado de la nada. Salimos de la cabaña y le propuse a Mateo que regáramos las flores. Mientras lo hacíamos, él bajó al jardín. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, como si no estuviera seguro de qué hacer. Se acercó a nosotros. Mateo corrió a abrazarlo, algo que rara vez hacía. Y él, torpemente, le devolvió el abrazo y le alborotó el pelo. Mi corazón dio otro vuelco. Se quedó con nosotros un rato, en silencio, mientras Mateo le explicaba con entusiasmo nuestra aventura con el dragón de las flores. Él escuchaba, asentía. Incluso esbozó una media sonrisa, y de vez en cuando, sus ojos se encontraban con los míos. Cada vez que pasaba, sentía una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. La tarde avanzó en esa extraña calma tensa. Merendamos los tres juntos en la cocina. Fue la primera vez que pasaba. Hablamos de cosas triviales, del tiempo, de lo bien que se le daba a Mateo dibujar. Pero debajo de esas palabras sencillas había un océano de cosas no dichas. Yo me sentía torpe, nerviosa. Mis manos temblaban un poco al servirle el café. Él parecía más relajado, pero había una intensidad en su forma de mirarme que me ponía la piel de gallina. Me preguntó por mi pueblo, por mi familia. Le hablé de mi abuela, de cómo me enseñó a encontrar la belleza en las cosas simples. Él escuchaba con una atención que me sorprendió. Parecía que, de verdad, le importaba. Me contó, en voz muy baja, que a su mujer, a Clara, también le encantaban las flores del jardín. Fue la primera vez que la mencionó delante de mí. Y en sus ojos vi un dolor tan profundo, tan antiguo, que sentí un impulso enorme de abrazarlo. Pero no lo hice, claro. ¿Quién era yo para hacerlo? Cuando llegó la hora de bañar a Mateo y acostarlo, la atmósfera en la casa era diferente. Ya no era solo la risa de un niño lo que había roto el silencio. Era algo más. Era la presencia de un hombre que, por primera vez, parecía estar realmente en casa. Después de leerle un cuento a Mateo y darle un beso de buenas noches, bajé a la cocina a recoger. Pensé que Alejandro se habría encerrado de nuevo en su despacho, pero no. Estaba en el salón, de pie, mirando por la cristalera que daba al jardín. La noche había caído y las luces de la piscina teñían el agua de un azul irreal. Me quedé parada en la puerta, sin saber qué hacer, si irme a mi cuarto o decir algo. Fue él quien rompió el silencio, sin volverse.
Me preguntó si echaba de menos mi casa, mi pueblo. Le dije que sí. A veces, que extrañaba el olor a tierra mojada después de llover y el sonido de las campanas de la iglesia los domingos. Él se giró lentamente y me miró. Y esa mirada lo contenía todo. El dolor, la soledad y algo nuevo, algo que parecía esperanza. Se acercó a mí despacio. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera. Más deprisa, se paró justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No decía nada, solo me miraba. A los ojos, a la boca. Yo estaba paralizada, no podía moverme, no podía respirar. Sentía que si lo hacía, el momento se rompería. El mundo entero se había reducido a ese espacio entre nosotros dos, a ese silencio cargado de electricidad. Levantó una mano, muy lentamente, como si temiera que yo fuera a salir corriendo. Y con la yema de sus dedos, me apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto fue como una descarga, suave, cálido, pero increíblemente intenso. Cerré los ojos por un instante, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. Y cuando los volví a abrir, supe que algo iba a pasar. Lo supe por la forma en que sus pupilas se habían dilatado, por la manera en que su respiración se había vuelto un poco más profunda. Se inclinó hacia mí y todo a mi alrededor desapareció. Solo éramos él y yo. El mundo se detuvo. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si llevara toda la vida esperando ese momento sin saberlo. Fue un beso lento, suave, lleno de todas las palabras que no nos habíamos atrevido a decir. No había pasión desenfrenada, sino una ternura infinita, un reconocimiento. Era como volver a casa, un lugar en el que nunca había estado. Pude sentir en ese beso toda su soledad, todo su dolor acumulado durante años, y también una pequeña llama de esperanza que pugnaba por salir. Mis manos, que hasta ese momento habían estado pegadas a mi cuerpo, subieron por su pecho y se enredaron en su pelo. Él me rodeó con sus brazos y me apretó contra él como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer. Cuando nos separamos, nos quedamos con la frente apoyada en la del otro, respirando el mismo aire. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Sus ojos, antes tan fríos y distantes, ahora brillaban con una emoción que me desarmó por completo. Vi en ellos al hombre vulnerable que se escondía detrás del empresario de éxito, al padre que amaba a su hijo por encima de todo, pero no sabía cómo demostrárselo. Y creo que él, por primera vez, me vio a mí. No a la niñera, no a la chica de pueblo, a Sofía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, reviviendo cada segundo. El roce de sus dedos en mi mejilla, la intensidad de su mirada, el sabor de sus labios. Tenía miedo, un miedo atroz. ¿Qué significaba esto? ¿Qué iba a pasar ahora? Yo era la empleada, él era el jefe. Vivíamos en mundos tan distintos que parecían planetas diferentes. Pero debajo del miedo había una corriente de felicidad tan potente que me hacía sonreír en la oscuridad. Algo había cambiado para siempre entre nosotros y aunque el futuro era un abismo de incertidumbre, una parte de mí se sentía increíblemente viva. Los días que siguieron fueron extraños y maravillosos. Vivíamos en una especie de burbuja secreta. De cara a Mateo y al resto del personal de la casa, todo seguía igual. Pero entre nosotros había un código nuevo, un lenguaje secreto hecho de miradas robadas por encima de la cabeza de Mateo mientras jugábamos, de sonrisas cómplices cuando nuestros dedos se rozaban al pasarnos una taza de café, de mensajes de buenas noches que él me enviaba desde su despacho al móvil que me había comprado para emergencias. Las noches se convirtieron en nuestro refugio. Cuando Mateo ya dormía y el silencio volvía a la casa, él salía de su despacho y hablábamos durante horas, sentados en el sofá del salón con las luces bajas. Me hablaba de su trabajo, de la presión, de lo solo que se sentía en la cima. Y yo le hablaba de mi vida, de mis sueños sencillos, de lo mucho que echaba de menos a mi abuela. Se abrió a mí de una forma que nunca imaginé. Me confesó lo culpable que se sentía por haberse alejado de Mateo, por no haber sabido ser el padre que el niño necesitaba tras la muerte de Clara. Escucharlo era sanador para los dos. Estábamos llenando los huecos de nuestras vidas con las piezas del otro. Y vi cómo él cambiaba. Empezó a llegar antes a casa, a dejar el trabajo de lado para sentarse en el suelo a jugar con Mateo, para ayudarme a recoger los juguetes. Empezó a reír más. Una risa abierta, sincera, que iluminaba toda la casa. Verlo jugar con su hijo, verlo feliz, me llenaba el corazón de una ternura inmensa. Estábamos construyendo, sin darnos cuenta, el boceto de una familia. Pero las burbujas, por muy bonitas que sean, siempre acaban explotando. Y la nuestra no fue una excepción. El mundo exterior empezó a llamar a la puerta y no lo hizo con delicadeza. Empecé a notar que Alejandro estaba tenso, preocupado.
Las llamadas de teléfono por la noche se hicieron más frecuentes y aunque se iba a su despacho para hablar, podía oír su voz apagada, tensa. Su sonrisa empezó a desdibujarse de nuevo, reemplazada por una sombra de preocupación. Una noche, después de una de esas llamadas, vino al salón y se sentó a mi lado, pero no me miró. Tenía la vista perdida en la oscuridad del jardín. Le pregunté qué pasaba. Tardó en contestar. Me dijo que había rumores. Rumores en su círculo, en el mundo de los negocios. La gente hablaba. El gran Alejandro Salazar y la niñera. Lo dijo con un tono amargo. Lleno de rabia. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Era yo. Yo era el problema. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Él intentaba protegerme, actuar como si nada, pero la tensión era palpable. Sentía las miradas del resto de los empleados de la casa, notaba los cuchicheos, y entonces apareció su hermano, Javier. Lo había visto un par de veces, siempre de pasada. Era la versión fría y calculadora de Alejandro, sin un ápice de su calidez oculta. Una noche se presentó en la casa sin avisar. Se encerraron en el despacho durante más de una hora. No podía oír lo que decían, pero oía los gritos. La voz de Javier, dura y cortante, y la de Alejandro, defendiéndose. Cuando Javier se fue, dando un portazo que retumbó en toda la casa, Alejandro salió del despacho. Estaba pálido, con la mandíbula apretada. Me miró y vi en sus ojos una mezcla de furia y desesperación. Me dijo que su hermano creía que yo era una distracción que estaba poniendo en riesgo la empresa, el legado de su familia. Esa noche lloré. Lloré en silencio. En mi habitación, ahogando los sollozos en la almohada. Todo el miedo que había sentido al principio volvió con más fuerza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo solo era un problema en su vida? A la mañana siguiente, con el corazón hecho pedazos, le dije que quizás lo mejor era que me fuera, que no quería ser la causa de sus problemas, que él y Mateo merecían estar bien. Él me cogió de las manos, con una fuerza que me sorprendió. Me miró a los ojos y me dijo que no me atreviera a decir eso, que yo no era el problema, sino la solución, que le había devuelto la vida, que le había enseñado a sentir de nuevo. Me dijo que lucharía por nosotros, contra su hermano, contra el mundo entero si hacía falta. Sus palabras, su convicción, disiparon mis miedos y me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Íbamos a luchar juntos. Pero la batalla más dura estaba por llegar. Javier, al no conseguir que su hermano entrara en razón, jugó su carta más sucia. Convocó una reunión de emergencia con la junta directiva de Salazar Benches. Su objetivo era claro, usar nuestra relación para demostrar que Alejandro se había vuelto débil, impulsivo y que ya no era apto para dirigir la empresa. La noche antes de esa reunión fue la más larga de mi vida. Alejandro no intentó ocultarme su miedo. Estábamos en la cocina, después de que Mateo se durmiera, me confesó que al día siguiente podía perderlo todo. El trabajo de su vida. La empresa que había construido su padre. Su voz se quebró al decirlo, y en ese momento lo vi claro. Lo cogí de la mano, lo miré a los ojos y le dije que no importaba lo que pasara en esa sala, que ellos podían quitarle un título, una empresa, pero que no podían quitarle lo que habíamos construido. Le dije que éramos una familia, él, Mateo y yo, y que eso era más fuerte y más valioso que cualquier negocio. Vi cómo la claridad volvía a sus ojos. Asintió. Me dio un beso en la frente y se fue a su despacho a prepararse para la guerra. El día de la reunión fue una tortura. Él se fue por la mañana con un traje impecable que parecía una armadura, pero con una calma en los ojos que me dio esperanza. Yo me quedé en casa con Mateo, intentando que el día pareciera normal. Jugamos, pintamos, le conté cuentos. Pero mi mente estaba en esa sala de reuniones fría y anónima, donde se estaba decidiendo nuestro futuro. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Me imaginaba a Javier con su voz venenosa, lanzando acusaciones, y me imaginaba a Alejandro solo, defendiendo no solo su puesto, sino nuestro amor. La tarde estaba cayendo cuando escuché el coche en la entrada. Corrí a la ventana. Era él. Se bajó del coche, despacio. No. Podía leer la expresión de su rostro desde la distancia. Mi corazón se encogió. ¿Había perdido? Entró en la casa. Yo lo esperaba en el recibidor, sin aliento. Me miró y durante un segundo eterno no dijo nada. Y entonces, muy lentamente, una sonrisa se dibujó en su cara. Una sonrisa de alivio, de victoria. Se acercó a mí, me levantó en brazos y me dio vueltas mientras reía. Una risa alta y clara que llenó toda la casa. Ganamos, me susurró al oído. Ganamos. Y yo supe que no se refería solo a la reunión. Meses después, estábamos en un campo en Galicia, bajo el mismo roble, donde mi abuela me contaba historias.
No había mármol, ni trajes caros, ni miradas críticas. Solo nuestros amigos más cercanos, mi familia. Y un Mateo feliz que corría por la hierba. Nos casamos allí, en una ceremonia sencilla, prometiéndonos que siempre lucharíamos por nuestra familia, por nuestro refugio. Y mientras le decía que sí, mirándolo a los ojos, supe que las mejores historias de amor no se escriben en los círculos de poder ni en las revistas de sociedad, se escriben en voz baja, en la calidez de un hogar, con la tinta de la paciencia, la ternura y el coraje de luchar por lo que de verdad importa.